Bienvenidos a El Último Café, un espacio de conversaciones abiertas sobre la muerte, el morir, la enfermedad y el legado. Así que hoy estaré hablando con Marta, que ha pasado pues por sus duelos, por sus pérdidas en estos que 2 años prácticamente, más o menos. Entonces, Marta, también con todo pues el respeto, tienes el derecho de que si yo hago una pregunta y no quieres contestar, pues está bien porque son tus duelos, son tus penas y de esta manera pues queremos también respetar vamos a decir, tu privacidad, ¿no? Y así que bienvenida al último café, Marta. Gracias, Mario, y gracias por darme esta oportunidad y también por el respeto, ¿no? Porque siempre, aunque mi padre, en mi caso, ¿verdad? Que con mi padre, mi madre, que ya los dos fallecieron y trascendieron, ya uno 5 años, el otro va a ser, hizo 2 años, pero igual, como tú dices, el respeto que como uno, como ser humano que ya lo vivió. Gracias, Mario. Pues, gracias, Marta. Y quiero invitarlos para que si usted quiere ser entrevistado por mí, puede ir a la página de internet www.elultimoabrazo.org y allí va a la sesión donde dice prácticamente, bueno, ahí viene toda la información, pero dice el último café, va a la sección el último café y ahí manda básicamente su nombre, su número telefónico, su correo electrónico y ahí viene la descripción que usted a la hora de, antes de enviarlo, pues léalo. Simplemente es como un acuerdo mutuo que usted esté de acuerdo que la entrevistamos. Así que vaya a www.elultimoabrazo.org y la sección donde dice El Último Café, y ahí encuentra toda la información. Pues Marta, sabemos, ya todos somos adultos y a veces también desde niños enfrentamos estas pérdidas pues muy dolorosas, pero como humanos pues ese es parte del proceso de la vida. A veces nos llega temprano, a veces nos llega tarde, o sea, de niños, de jóvenes, de adultos o de ancianos. Sin embargo, ¿cómo fue tu primer contacto con, vamos a decir, con un difunto o que alguien te habló de la muerte, pero no de una manera, digamos, positiva, porque siempre se nos mete cuando estamos niños ese miedo, misticismo, y ahí nos vamos formando una idea que el momento dado, cuando algo ocurre de una muerte de algún ser querido o un vecino, pues tiene uno miedo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu experiencia con la muerte? Bueno, de Con niña sí, la muerte. que sí, gracias. De niña siempre fue de miedo, ¿no? Porque sí te hablan de mucho misticismo, como muchas creencias, ¿no? Yo que soy mexicana del estado de Veracruz y las tradiciones, las creencias son demasiadas. Yo recuerdo desde niña cuando falleció una tía que hasta midieron, ya ella fallecida, midieron el cuerpo y lo miden con un hilo de cierto color, no lo recuerdo ahora, y se lo ponen entre sus manos, porque dice, para que no se lleve alguien más de la familia. Y escuchas eso a los 6 años, pues imagínate, dice, hoy no, sí que se lo ponga, no sé que la próxima sea yo, ¿no? Entonces, pues sí es con mucho miedo, más que nada, para mí fue de mucho miedo, ¿Y de cómo, mucho miedo. cómo fuiste superando ese miedo? Porque pues obviamente fuiste creciendo y cómo dices, bueno, pues es un proceso natural. Fue a través de los años, porque como tú dices, fallece un vecino, en este caso una tía cuando era pequeña, pero ya vas creciendo, me tocó un compañero de la escuela, y hasta ahora ya que eres adulta y lo ves, pues sí son cosas traumáticas, ¿no? Ujú. Que de un compañero de la escuela, que sales en el verano y ya no regresamos todos, ya falta otro, un compañero, ¿no? Con la familia, y me tocó ver a
a muertes muy fuertes. Puedo decir también de un familiar, hubo una riña, un pleito familiar y llegaron otras personas y este, uh, lo mataron. Y fue en algo así, un instante, ¿no? Entonces, sí, son cosas muy fuertes y pues ahí van quedando esos traumas y cuesta ir haciéndolo y ir el duelo, ¿no? Y que no siempre te explican los familiares cuando eres pequeña qué es lo que están pasando, sino al contrario es puro miedo lo que, pues también ellos no tienen esa forma de cómo explicarle a niños de 11 12 13 años, no saben cómo explicarle esa parte de la muerte. ¿Te acuerdas qué te decían en ese momento que había ocurrido tanto con la muerte de tu tía y de tu compañero de escuela, entre otros? Pues lo que más me acuerdo era en la parte traumática, de que fueron muertes que a mí me tocaron vivir muy, de que o bien eran asesinados, o en el caso de mi compañero fue un compañero que fueron a disfrutar la playa y se ahogó, ¿no? Y pues ya dices, uy, no, pues ahí te van relacionando, ¿no? Por ejemplo, esta vez recuerdo que fue en lo de Semana Santa y te dicen, ¿no? O sea, por eso es Semana Santa, para que vayas a la iglesia a rezar, no para que, o sea, no tienes derecho de ir a divertirte porque mira lo que pasó, ¿no? Entonces lo relacionan y te dan una descripción, ¿no? Ok. Y me dijiste que, bueno, tu tía cuando eras niña, quizás tus abuelitos, dices que lo más reciente, pues con tu mamá y con tu papá, ¿cómo era la relación con ellos? Porque me dijiste previo a grabar, bueno, uno lo miraba de un punto de vista, el otro. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Sí, fue una experiencia totalmente diferente entre mi padre y mi madre. Mi madre estaba como más, como que se llevaba un poquito más a la muerte, con la muerte. Se preparó en todos los aspectos. Se preparó en comprar ese seguro de vida, en tener el espacio hasta dónde, qué parte le iban a sepultar en el cementerio, que su ropa ella no quería que la regaláramos, se echó todo alrededor de su caja, eh, inclusive hasta para los últimos momentos, como ya por lo que yo he estudiado también y he aprendido en las clases que he tenido, ella sí dejó de hablar 2 días antes de su partida, de comer pues ya tenía como una semana y cosas así, ¿no? Pero ella estaba más preparada. Ella no tardó mucho esa agonía, fue una agonía cuando mucho de 2 o 3 días. Eh, Ella se preparó en muchos aspectos. ¿Y qué quiero que me hagan como testigo de Jehová? Y tenemos familiares católicos y de otras fes cristianas, y no quiero que me hagan misa, no quiero que me hagan esto. Ustedes saben, la cruz, ¿no? Que ellos no acostumbran una cruz en su sepultura. O sea, ella estaba totalmente así. Tuvo una hermosa relación con mi padre en el aspecto de religión, que mi papá respetó a mi madre con sus creencias y mi madre a mi papá. Ujú. Y con mi papá fue otra cosa. Siempre, yo por él sabía muchas cosas con referente a la Iglesia Católica, y algo que él siempre yo escuchaba, la misa de gallo, Ujú. y que todas esas cosas, católicas, Tradiciones. ajá.
Y él sí dijo, yo sí quiero mi padrino de cruz en mi sepultura, él sí quiso su misa. Sin embargo, él no se soltaba de esta vida, él sí llevó un proceso de agonía. No mucho, y eso sí estoy muy agradecida que él no llevó un proceso largo, como yo diría que como mes y medio, Ujú. y no tan con ganas de morir, no, él todavía se aferraba, y yo pienso que si hubiésemos dicho, papá, hay un doctor o hay alguien que te va a dar un más tiempo de vida, él decía, tráemelo. Okay. ¿Ves? O sea, cuando mi mamá soltó todo y mi papá no. Inclusive, por lo que me dices, pues tu madre planeó todo, ¿no? Creo que una persona madura para ser una señora ya grande que no está acostumbrada Sí, a eso, ¿no? sí, ya mi mamá falleció de 79 años, mi papá de 89 porque se llevaban 10 años de diferencia. Ujú, Y sin embargo, lo que yo, como capellán que soy, lo que me dio mucha, sí, tristeza, porque también hay que reconocer nuestras emociones, es ver cómo mi papá no se despegaba de esa materia, de la materia, ¿no? ujú, Él todavía, fíjate, él, falleció a manos de otra persona que lo cuidaba, prácticamente cuando nosotros no estábamos. Y él falleció y todavía le dio un paquete, la cartera, pero era un sobrecito, algo así, de sus tarjetas, de todo. Se lo das y mencionó a qué persona dársela, ¿no? En este caso dijo, se lo a mi hermana. ujú. Y dices, híjoles, o sea, todavía en ese último minuto, si eso fue lo que yo vi la diferencia entre mi madre, cuando mi madre ya había soltado todo desde un mes antes o mucho más antes, todo lo material, lista para irse a ese encuentro con Dios, que lo que nosotros tenemos esa idea, ¿verdad? Mi papá no. Y, y Marta, con el proceso, porque dices que tu mamá dejó de comer antes, como una semana más o menos, unos días antes, quizás tu papá también, pero como tenemos la costumbre de comer y comer y comer, ¿no? Entonces, si creemos que, pues, que coma para que viva, que coma para que viva, y resulta que, pues, ya a final de la etapa, la experiencia nos va diciendo que ya no necesitan tanto alimento. ¿Era un problema el darle de comer o que ver, vamos, diferencias con los hermanos, con quien le cuidaba para que comiera y comiera? Sí, no con mi madre, pero sí con mi papá. Ujú, No, pues hay que darle el Pediasure. Ya no puede comer, pero hay que darle el Pediasure. ujú, Y como tenemos hermanos, ¿verdad? Que son un poquito más estudiados, otros que no, y era ahí. No, 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 es que hay que darle su comida, ¿no? Y en ese momento hay que darle lo que a él más le gustaba. ujú. A ti, obviamente, dos años, estás de inmigrante en este país. ¿Qué es lo que te preocupa, te preocupaba de ambos, ¿no? De tu mamá y de tu papá. Claro, hace tu mamá hace 5 años, tu papá hace como 2 años. Pues yo pienso que como inmigrante, pero en este caso voy a hablar de mí, pues yo siempre tenía esa ilusión de verlos, de regresar y verlos, ¿no? De estar ahí con ellos. Y el que no haya sucedido fue un dolor para mí, lo viví con mi mamá y yo dije, yo creo que nunca he sentido este dolor, o sea, incomparable con lo que yo viví, para mí, para mí. Ujú, Y me consolé, porque viene, ¿no? Ves el proceso y ahí vas viendo las etapas del duelo, ¿no? Entonces, para mí mi consuelo es de que, ok, trabajé, traté de darle lo mejor a mis padres, pero sí fue algo bien duro y bien difícil para mí. ujú. Tú dices como dolor como inmigrante, o a decir de no poder ir por cualquier circunstancia, o quizás
te pusiste de acuerdo con tus hermanos o hermanas que decir, bueno, la verdad nos sirve más el dinero para el medicamento y todo eso, si no puedes venir está bien, pero manda el dinero para medicamentos, cuidados, etcétera, etcétera. ¿Se realizaba eso en tu caso? Sí, porque mi papá en especial ocupó más tiempo, entonces ya ahí nos damos cuenta que yo en mi caso estaba acá, no puedo ir, mis hermanos con sus trabajos, entonces hay que pagarle a una enfermera que no vaya a bañar, que no vaya a darle sus medicamentos, aparte hay que pagarle a la persona que va a estar ahí día y noche cuidando a mi papá, ¿no? Entonces sí, yo era la que tenía esa partecita de hacer. Y hay que hacer, mandar dinero, los medicamentos, mi papá ocupa oxígeno, hay que mandar para el oxígeno, hay que mandar todo. Y en México, desafortunadamente, es difícil encontrar medicamentos, y hay que pagarlos en clínicas, hospitales independientes o las farmacias. Ujú, Hay farmacias de sanatorios que les llaman en México que es nada que ver con la farmacia de la esquina y ahí sí hay que ordenar porque ahí sí tienen, claro, son caros los medicamentos, pero son los únicos lugares donde los podías encontrar. Y para mí, cuando ya faltaron mis papás, yo pienso que eso para mí ese fue como esa que me llenó en ese momento, ¿no? De que, ok, pero hice esto por mis papás. No pude estar ahí porque viene la culpabilidad, ¿no? ujú. Entonces, o sea, como una especie de consuelo, de decir, no puedo estar físicamente, pero aporté para que ellos estuvieran bien o estuvieran bien atendidos. Exactamente, porque ahí ya la culpabilidad le llega a uno bien fuerte. A mí me tocó muy fuerte y ya me consolaba con ese aspecto, ¿no? Este, tuvieron hay que hacer un velorio, hay que hacer, en el caso más de mi papá que lo quiso, era católico, hay que hacer un velorio, de cuando uno los sepulta. Ujú. Creo que son 8 días, ¿verdad? Que Bueno, hacen en el novenario, rosarios. ajá, Ajá. el novenario, Y en el novenario hay que hacer que el cafecito, que las galletas, que si puedes dar tamale, lo chocolate, o sea, social. exacto. Entonces hay que hacer, o sea, son gastos, ¿no? Sí, a final de Y cuentas, sí. El dolor, mencionaste que ha sido muy profundo, muy duro. Este, ¿Cómo fuiste? Vamos, sí sientes dolor porque siempre vamos a extrañar a nuestros seres queridos. sí, claro. ¿Cómo fuiste superando ese dolor o cada etapa del duelo conforme fueron pasando los días, las semanas? Sí lo fui superando, pero a veces pienso, Mario, que ahorita te voy a explicar por qué. Este, como yo me dediqué a hacer algo, un proyecto parecido a, a lo que yo pasé y que es el duelo migratorio, Mm, específicamente con las personas que hemos perdido a seres queridos, que no pudimos darle el último adiós. Entonces me tocó, yo siento que el día que yo ya vaya a esa sepultura donde está mi madre, donde está mi padre, va a ser otra historia. Porque yo ahorita te puedo decir, me siento bien, tengo contacto, porque ya sabes, son muchas cosas, de verdad, mm, con los hermanos, ¿no? De que a veces hay hermanos que te juzgan. Porque ya, dicen, mira, tanto que quería a mis papás y que esto, y ni tan siquiera se vino, ¿no? A ver a nuestros padres. En mi caso me tocó, ¿no? Con un hermano. mm, Y cuando yo me puse a investigar para hacer mi proyecto sobre el duelo migratorio, cuando pierde uno un familiar, me tocó una entrevista con una muchacha y dice que ella, como ahorita yo, ¿no? Ah, no, sí, todo está bien, ya pasé el proceso. Sin embargo, dice ella que cuando ya fue a su país, y fue a ese cementerio y a esa sepultura, dice que ella prácticamente
fue ese momento cuando ella estaba sepultando a su madre. Se revivió Que todo ella, lo que no pudo vivir en, presencial, la muerte, el funeral y todo. ujú. Y porque a mí a veces me pasa, yo ando haciendo mis cosas y se me viene algo que tengo que hacer allá en México de cosas que todavía tengo ya que hacer. Ah, ahorita le voy a llamar a mi mamá y de repente, oh, ¿sí sabes? Porque con mi mamá era con la que yo o que has tenido que hacer algún pago de luz de mi casa o del agua o cosas así. Ah, ahorita le llamo a mi mamá, ¿no? Oh, mamá, mira, ahí te deposité el dinero para que pagues mi luz o mi agua, ¿no? Y de repente así me pasa. Ando, ay, tengo que demandar. Ahorita le llamo a mi mamá y hasta yo misma me quedo, ¿no? Sí. Y sí, y hay demasiado ahorita con mi proyecto que hice del duelo migratorio, hay demasiado. Hay entre un 80% de personas que han pasado lo mismo que yo, perder a un familiar muy cercano, como el papá, la mamá, el hermano y en ocasiones el hijo. En, De primera sangre en este caso, conductiva. interrumpirte un poco, Marta, cuando sabes del duelo del migrante, ¿es porque no pudo ir o porque sí pudo ir, pero a los últimos minutos o vida de su ser querido en su país, en este caso México, no pudo estar ahí? O definitivamente no pudo ir. Uno definitivamente no pudo ir, el 80% no pudo ir por la situación migratoria. Ujú. Hay un porcentaje, el 10, no pudo ir porque tenía a otro familiar en hospital muy graves, entonces ya sea el esposo o la esposa o un hijo, o voy a ver a mi padre o a mi madre que ya están dando los últimos alientos de vida, o me quedo aquí con mi hijo o mi esposo o mi esposa que también está dando los últimos, Wow. este, me tocó una persona que su esposo estaba teniendo una operación a corazón abierto y era su papá o era su mamá quien estaba ya, que le avisan en ese momento, acaba de fallecer. Y una persona legalmente para viajar, Ujú. ¿no? A veces es duro, ¿no? Eso es duro, Ujú, esos dos. es bien, y vivieron lo mismo, son juzgados por la familia, Ujú. porque mira con documentos, o sea, y no pudo venir. O sea, pienso que esa es una parte también bien difícil que vives, que eres juzgado, ¿no? Y aquí De entran las que, prioridades, ¿no? Bueno, mi mamá, ¿quién lo está cuidando? Aquí de este lado de la frontera, pues nomás soy, vamos a decir, yo, mi esposo, mi esposa, o como mi hijo, nomás yo, o algo así. Y de esta manera, pues, se rompe el corazón, ¿no? Se rompe porque quiere estar allá, pero también quiere estar acá. hubo otra persona que nos compartió, no era mexicano porque fue de muchos países que hicimos o se hizo esta estadística. Este, Viaja a su país porque su papá ya estaba en los últimos días de fallecer porque ya le avisan los doctores y todo, y es en el invierno. Ujú. Y le dan el vuelo para salir, parece que era para Colombia, le dan el vuelo para salir para Nueva York, agarra y de Nueva York iba a pasar, porque cuando agarras el boleto de emergencia, y te hacen como 3, 4 transbordos. Y el caso que llegó a Nueva York, cae la nevada del año y se queda 2 días en Nueva York. Y esa noche que él llegó a Nueva York, su papá fallece. Wow, qué duro, ¿no? Qué duro. Ujú. O sea, no precisamente, o sea, sí hay estadísticas donde dicen sí, y es un duelo, ¿no? Porque no pudiste. Y hay muchos, ahora ya está más, pueden, si no puedo ir, pues ya hacemos, ¿no? La videollamada, hacemos el FaceTime, ya hay como más herramientas. Y aún No así te, sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, sigue eh, siendo, o sea, quizás minimiza un poco el dolor o la pena,
Ujú. pero no hay como estar ahí. Exactamente, es algo bien diferente, totalmente diferente. ¿Parte alguna Entonces, una creencia espiritual que te sostenía a ti, que ha sostenido a tu familia también? Familia también me refiero, o sea, a tus hijos, pero a tus hermanos que son los afectados directamente por el fallecimiento de tu papá. ¿Cómo era ese sostén espiritual para pasar este proceso de duelos? sí fue mucho mi fe, demasiadamente mi fe, quien me ayudó a que yo pudiera estar de pie, estar parada, digámoslo así, emocionalmente, físicamente, de todo, Ujú, mucho mi fe, mucho mi fe a Dios, mis creencias, este, como, bueno, no sé, pero soy criada y con muchas creencias de testigos de Jehová y a veces es fuerte, a veces es muy fuerte porque no te dan ese calorcito que tú en ese momento quieres el abrazo, el... No, nomás recuérdese que está este versículo de que pues nos vamos a encontrar, sí sabes, o sea, no es como en otros, ¿no? De que, pues cuánto lo siento y pues ahí estamos, ¿no? Para apoyarte, sí, sí, pero no tanto, son más de decirte, aquí está este versículo y que nos vamos a encontrar con ellos, acuérdese hermana que en este otro versículo y dices, ok, difícil, difícil. sí. En ese momento tú no estás pensando en los versículos, tú no estás pensando en nada. Eso es mucho, lo único que queremos es esa compañía, ¿no? Esa compasión por uno, ¿no? Y de estas experiencias de tu papá, de tu mamá y también de quizás de otros en tu vida, ¿qué, qué has aprendido? ¿Qué experiencias has adquirido? Ah, el estar ahí para la persona, Ujú, este, el acompañar a la persona en ese dolor sin decir palabra. Yo lo he escuchado por una compañera y amiga, compañera de estudios, compañera y amiga, se dijo, yo, el verte ahí sin decir una palabra, para mí eso fue mucho, ¿no? El estar ahí. Ese es algo que yo he aprendido, y yo con mis amistades, ¿no? El momento que estuvieron conmigo, muy agradecida, especialmente cuando mi mamá falleció. Mi mamá falleció 1 o 2 días antes, falleció el 21 de noviembre, que aquí faltaban 2 días para que fuera el Thanksgiving o ujú. el Día de Acción de Gracias. Muy fuerte, Y una fecha muy fuerte. significativa. Uh-huh. Y tengo una de mis nueras que cumplía años o cumple años el 22 de noviembre. Y nosotros ya teníamos algo para celebrar con ella. Y bien fuerte, ¿no? Y el de la celebración de cumpleaños pasó a ser celebración de, pues hay que estar con mi mamá, hay que apoyarla, el Ujú. cancelar todo. O sea, fue algo muy fuerte y las personas que estuvieron conmigo, muy agradecida con esas personas hasta el día de hoy. Marta, antes de cerrar, ¿qué les diría a esas familias o esas personas que ahorita están atravesando un duelo? Siempre decimos parecido porque no todos los duelos son iguales, pero parecido a lo que tú pasaste. ¿Qué les podrías decir a ellos? Primero que se agarren de su fe. No importa la fe que tengan, que crean, que estén ahí, porque Dios no nos deja en ningún instante. Él siempre está ahí. No importa qué fe tengas, está ahí con Dios. Otra que esos recuerdos, no pudimos ir, pero sí tenemos esa foto de mi mamá, de mi papá,
Yo, fíjate, me gusta a mí que cuando recuerdo a mis padres o es su cumpleaños, ponerle una velita, hacer rituales, especialmente eso ayuda demasiado, hacer rituales, prenderle una vela, ponerle un vaso de agua, si te gusta poner flores, ponle flores, que si es el cumpleaños de la mamá, del papá, hay que, o del hermano, o de quien tu hijo, de quien sea, poner esa flor, hacer rituales a la distancia porque no pudimos estar allí, este, en ese último adiós, hacer esos rituales, hacer la comida. Mi mamá era muy buena cocinera y yo me quedé con muchas recetas de mi mamá. Ah, mira, y agradeces, ¿no? Ay, mira, gracias que a mi mamá sé hacer los chiles rellenos, ¿no? O el pescado a la veracruzana, qué rico. O sea, ya después cuando ya vas ahí, vea, o sea, hay que irse uno también, cuidándose en ese aspecto, ¿no? Porque sí te ayudan. Los rituales te ayudan, a mí lo digo porque a mí me han ayudado demasiado, y quedarse con esas bonitas memorias de nuestros padres o de tu familiar. Si tuvieras la última oportunidad de tomarte un café con tu mamá o con tu papá, ¿de qué sería la conversación? Híjoles, O un sería, chisme también, ¿no? O sea, pues ¿por qué no sí, decirlo? y Mario, mucho, 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 porque lo he pensado. De mi mamá, porque descendemos de familia afro, muchas preguntas, o sea, hay demasiadas preguntas sobre nuestra descendencia afro. Ujú. Y de mi papá, igual de su familia. Igual, bueno, pues de que lo quiero mucho, igual que a mi madre, porque no fuimos, con mi papá no tuvimos con la familia de mi papá no tuvimos una relación eh, unidos. Sí éramos de que, hola abuelita, y con respeto y allá, pero no tuvimos como de familia, no. Siempre era así, con mucho respeto a la abuelita, a los tíos, a todos, pero nunca supimos ni quién era la mamá de la abuelita, o sea, nada de eso. O sea, la O sea, genealogía, en otras palabras, la genealogía. exacto. Bueno, pues será una conversación muy interesante. Es, Sí, sería una conversación muy interesante con mi padre y mi madre. exacto. Pues Marta, te quiero agradecer infinitamente estos momentos, este tiempo que has dedicado aquí a este podcast de El Último Café, y te quiero agradecer profundamente, pues, dejarnos ver tus experiencias, tus sentimientos, tu historia de dolor, pero también de esperanza, de fe y de amor para seguir adelante, como dices, con los rituales, con las enseñanzas que nuestros padres nos enseñaron. Así es, gracias, gracias a ti, Mario, por darme esta oportunidad y de recordarme, mira, de mis padres. Y gracias a los que nos están escuchando en estos momentos. Si usted quiere estar aquí como Marta, platicar al respecto sobre su experiencia, puede registrarse ahí en www.elultimoabrazo.org, ir a la sección El Último Café y ahí se registra, y con gusto pues platicamos de todo esto. Gracias, Marta, gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en la próxima. Gracias.